Saludos amigos del Ecuador, nos da mucho gusto en darles la más cordial de las bienvenidas. En este martes 29 de julio del 2025 originamos, como siempre, nuestra señal informativa de opinión y análisis desde Quito, Ecuador, en Sudamérica. Gracias por acompañarnos. Este es nuestro programa Noticias en Tiempo Real, primera edición. ¿Con quién les habla? Wilman Sánchez. Muy amables por atendernos. Gracias por los reportes de ecuatorianos y ecuatorianas que nos hacen desde el país y del exterior a propósito de los distintos temas que abordamos con nuestros invitados. Y a hoy, precisamente hoy, vamos a analizar el anuncio que en las últimas horas hizo el señor presidente de la República en un medio de comunicación convencional, en donde señaló que se enviaría una ley económica urgente, la cuarta en los últimos días, que hace referencia a un mayor control de las fundaciones para identificar los orígenes de las aportaciones. Fue, entre otras, la línea argumental que expuso el jefe de Estado. Frente a ese aspecto, que por cierto hasta esta hora no se ha hecho público el contenido de esta propuesta legislativa, está con nosotros a esta hora el doctor Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y qué mejor que platicar con Mauricio para conocer no solamente más allá del anuncio del presidente de la República, sino en el contexto en que se desenvuelven en general las ONGs, las fundaciones en el Ecuador. Mauricio, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, bienvenido. Gracias, Wilman. Un gusto, un saludo también a la audiencia de Tiempo Real. Bueno, ¿qué pasa con las fundaciones? ¿Actúan por su propia cuenta? ¿Han perdido la posibilidad de una interrelación con el Estado? A su vez, el Estado no tiene un radar de vigilancia, de control. Identifiquemos contexto, Mauricio. El sector de la sociedad civil, Wilman, está regulado desde hace mucho tiempo por decreto ejecutivo. El primer reglamento para este sector se emitió durante el gobierno de Gustavo Noboa y lo que buscaba era operativizar la norma principal, que es el Código Civil, estableciendo reglas para el registro de las directivas, la constitución de organizaciones, la reforma de estatutos. Decreto. Decreto. No legislación. Durante los primeros años, este decreto puso un orden en los procedimientos. Cuando llegó Rafael Correa, recordarás tú, emitió el famoso decreto 16, reformando el decreto original, pero poniendo causales subjetivas de disolución, que es lo que permitió el cierre de Pachamama, el cierre de la UNE, la persecución a otros gremios y algunas otras cuestiones que fueron observadas por los relatores del sistema interamericano, de Naciones Unidas, por organismos internacionales. Desde entonces, esos decretos han sido modificados. Lenín Moreno lo modificó, y se ha tratado de dar viabilidad incluso a un sistema único de información de organizaciones, pero durante este tiempo, nuestro sector, y hablo porque nosotros hemos formado parte de la iniciativa, desde 2017 hemos dicho, un decreto fundamental como el de la libertad de asociación, que es el que nos ampara a las organizaciones, no puede estar regulado por decreto. No puede estar garantizado por decreto. Lo dicen los estándares internacionales. Tiene que haber una legislación. Desde 2017, por iniciativa de la sociedad civil, se ha venido en la Asamblea Nacional discutiendo un proyecto. Mauricio, ya hay proyecto en la Asamblea. De Ojo acuerdo, con ese detalle. de acuerdo. En ese histórico que usted cita desde el gobierno de Gustavo Noboa, quizás la búsqueda o la identificación de la operatividad de las fundaciones era distinto al que ahora se argumenta por parte del gobierno de Noboa. Mira, las condiciones han cambiado, Wilman. Es como que comparemos la justicia de inicios de los 2000 con la de ahora, o los gobiernos locales del inicio de 2000 o ahora. Lamentablemente, si el narcotráfico y el crimen organizado han logrado permear en la justicia, si lamentablemente han logrado permear en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas, yo no dudo que habrán permeado a determinados sectores de la sociedad civil. O del sector financiero. O del sector financiero, incluso lo que está pasando con ciertos comentarios que se han emitido del sector cooperativo, que tú has visto que también fue objeto de regulaciones en los últimos proyectos económicos urgentes. Entonces digo, Mauricio, de que hay un fenómeno indiscutiblemente. ¿Cómo que justifica usted, Mauricio, la necesidad de una legislación? Mira, primero partamos de nuevo. Los derechos humanos fundamentales no pueden estar regulados por decreto. Lo dice la Constitución
y lo dicen los estándares internacionales. ¿Debería haber una ley? Sí. Habemos organizaciones que lo hemos repetido y que hemos trabajado en el tema desde 2017, Wilman. Ok. Ojo con ese detalle. Ahora, las leyes también tienen que seguir estándares y tienen que basarse en lo que dice la Constitución. Entonces hay que esperar a ver qué presenta el Ejecutivo. Las organizaciones que transparentamos el origen de nuestros recursos, el destino de nuestros recursos, las acciones que hacemos, no tememos a los controles, porque los vivimos todos los días desde el momento mismo en que nos constituimos. Lo conversábamos contigo detrás del micrófono. Y te digo, sí, ahí está el Sistema Financiero Nacional, está la UAF, está el SRI, siempre pendientes, preguntando, esto viene bien, esto de dónde viene, hay los convenios que respaldan los temas. Pero a mí me sorprendió la declaración del presidente ayer, ¿Por en qué? el sentido de entra dinero sin control de la UAF. Eso quiere decir que algunas organizaciones o están puenteando los controles o las instituciones, y lo decíamos antes, están siendo permisivas de manera selectiva. Ok, ¿eso lo plantea usted como pregunta o tiene una identidad de No, contexto que yo te justifique digo, la a mí, posición del gobierno? yo lo que estoy diciendo es quizá el gobierno ya ha identificado eso, porque lo dice el presidente. El presidente dice, mira, sin control de la UAFE, ingresan recursos. Algo está pasando ahí. Y los destinan para desestabilizar gobiernos, fue el Y mira, argumento. yo el tema de la desestabilización no le voy a topar porque la misma palabra utilizaba Rafael Correa contra quienes protestaban por su gobierno o hacían control social Ok. o hacían participación ciudadana, pero más bien sí hay cuestiones, incluso identificadas por el periodismo de investigación hace meses y años, en el que ciertas organizaciones sin fines de lucro, claro, estaban vinculadas a los movimientos de narcotráfico y de crimen organizado. Lo que de nuevo sorprende es que la institucionalidad hasta hoy que se presenta un proyecto de ley no haya actuado. ¿Qué está pasando ahí? Entonces yo sí tengo esa preocupación, que es la preocupación del presidente al parecer, de cómo están fallando las instituciones, qué controles están siendo deficientes, pero de nuevo, de manera selectiva, que es lo más preocupante, porque algunos estamos habituados a esos controles Ujú. y parece que otros brincan la cerca y hacen lo que les venga en gana, ¿no? Entonces ahí sí hay que definitivamente aplicar la normativa vigente por un lado y por supuesto ver qué de lo que se proponga va a reforzar la normativa que hoy está en el país. Contémosle a la ciudadanía, Mauricio, cómo es la trayectoria, la experiencia que vive la organización que usted lidera. Cuando hay una aportación internacional, ¿cuál es el sendero El- de licitud que garantiza la operatividad tanto de la receptividad como de la inversión que recibe? Desde el día 1, Ciudadanía y Desarrollo va a cumplir 16 años este octubre. Desde el día 1, primero, tú necesitas un convenio, un instrumento que diga existe una relación entre la fundación y su cooperante. Sin ese convenio no hay, digamos, punto de partida de absolutamente nada. Ese convenio establece en el 99.9% de los casos un flujo de aportes. Entonces a ti te dicen, ganó un proyecto de $20,000. No es que te mandan $20,000 y te dicen, Haga nomás. haga nomás, sino que te dicen, le voy a dar $5,000 a la firma del convenio, $5,000 en marzo, $5,000 en junio y $5,000 en diciembre. Ok, Hay un flujo de pagos. de acuerdo, Y eso, calendarizan. y eso además no es que te lo mandan en un sobrecito con billetes. Tiene que entrar a la cuenta del Sistema Financiero Nacional que tiene la fundación. Pero antes, en esa relación, Mauricio, ¿se justifica una identificación política? No, no, ¿Una no, no. Mira, identificación de la a gestión que ver, cumple la fundación? hay fundaciones políticas, sí. Las fundaciones políticas alemanas, por ejemplo. Tú has visto en el país a la Konrad Adenauer, a la Hans Eidel, a la Friedrich Ebert, en su momento a la Rosa Luxemburgo. Esas sí son denominadas fundaciones políticas alemanas. Las de acá son de política ciudadana, si queremos utilizar el término político, pero por supuesto, de nuevo, el convenio que uno firma con su cooperante establece hasta las actividades que se van a hacer. O sea, este proyecto está destinado, estoy usando el ejemplo, para con estos $20,000 capacitar a funcionarios del sector justicia en temas de ética, integridad, conflicto de interés. De Por acuerdo. citar un ejemplo. Además, mira, en nuestro caso, no es el caso de todas las organizaciones, Wilman, debo decir,
hay casi que coincidencia, porque nuestros cooperantes también son cooperantes del Estado y de la institucionalidad pública. Uno de nuestros cooperantes, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, acaba de presentar hace muy poco con uno de sus observatorios, junto a los ministerios, a los organismos internacionales, ese informe brutal de lo que está sucediendo con los menores de edad y el crimen organizado. Tú lo debes haber visto. Sí, señor. Entonces, ahí tú ves que incluso esa cooperación que va al Estado busca colaborativamente también articular cuestiones con el tercer sector. Pero retomo lo que te decía, entra el sistema financiero nacional. Okay. Y el sistema financiero nacional te dice, está entrando esta transferencia. Les comunica a ustedes. Claro, hay casos en los que ya está identificado el origen, porque viene de la fundación X desde el banco tal en el país tal. Entonces te dicen, y aquí está el convenio, y esto es, y se va a recibir plata de esta forma. Y esa información, de acuerdo a cómo funciona el sistema o debería funcionar, se cruza con la UAFE, con el Servicio de Rentas Internas, porque además no te olvides que yo tengo que declarar todos los meses el dinero que ingresa a la autoridad tributaria. Y si por ahí alguna cosa no coincide, ya se levantan alarmas. O si por ahí hay un ingreso que no tiene asidero, también se levantan alarmas. Entonces hay distintos actores que están debidamente informados. Y ya con la legislación vigente, esa información, por eso te digo, mi preocupación, Wilman, está en esa afirmación de que algo está pasando, obviamente en el marco de la ilegalidad, para que algunas organizaciones, que el presidente debe tenerlas identificadas, puentean controles o se saltan esto o ven la forma de funcionar de la forma en la que más bien la mayoría de las que somos visibles, de las que damos la cara, de las que transparentamos en nuestra página web, sí cumplimos. Algo está pasando. Es decir, el gobierno, desde su punto de vista, Mauricio, sí debe contar con información, tanto desde el sector bancario, cuanto desde la UAFE, cuanto desde el Servicio de Rentas Internas, de que hay ONGs que operan fuera del marco normativo en este momento. Y mira que para eso no se necesita una ley urgente, hasta hoy, porque bien podría, si es que hay el cometimiento de lo dicho por el presidente, de un acto ilegal, de un acto ilícito, aplicar, por ejemplo, la normativa penal. Yo te digo, o sea, a ver, si una fundación está canalizando irregularmente fondos para compra de armas dentro del país, para los grupos que están actuando, y son, o sea, ya no es un tema ni de tercer sector, es un tema en el que hay que aplicar el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Entonces, ahí hay normativa suficiente que, de nuevo, ya debió ser activada si es que el gobierno tenía identificados este tipo de casos de manera urgente, para no llegar a este punto en el que, bueno, pensemos, no, o sea, algo está fallando en eso, y creo que aquí hay que prestarle mucha atención como país para que, insisto, si el narcotráfico y el crimen organizado, Wilman, han llegado a permear la justicia, la policía, los gobiernos locales, los partidos políticos, probablemente también lo han hecho con algunas organizaciones, ¿no? ¿Hay cooperación internacional de origen ilícito? Eso le escuché al presidente y yo no la identifico. De nuevo, si el gobierno la tiene, ojalá actúe. Porque la cooperación que aporta, por ejemplo, Ciudadanía y Desarrollo, es cooperación que también aporta al Estado ecuatoriano. Entonces es como que uno se pregunta, ¿cuál es la cooperación internacional o las organizaciones internacionales que están aportando dinero? O sea, a mí me preocupa eso porque si es que hay, de nuevo, por Dios, actúen de manera inmediata, porque no solo están poniendo en riesgo al país, sino que están poniendo en riesgo a nuestro sector, porque puede terminar en un fenómeno social metiéndonos a todos en el mismo saco, pues de ninguna manera. Un proyecto de ley entonces que corrige lo que evidentemente se advierte en el sector. Si hay fricciones, si hay lados ocultos de la cooperación internacional, Mauricio. Mira, si el proyecto de ley quiere reforzar controles para blindar al sector de la permeación del narcotráfico y el crimen organizado, bienvenido sea. Ajá. Si hay un proyecto de ley que viene a reforzar nuestra transparencia y nuestra rendición de cuentas, también bienvenido, como ha pasado con la política de integridad, sobre la base de un estándar que promovemos nosotros, bienvenido. Ojalá, y yo hasta no ver el contenido no puedo referirme de forma particular, pero no se convierta más bien, y espero que no, en un instrumento como el que se ha aprobado en Nicaragua, en El Salvador, en Paraguay o en Perú,
que en lugar de blindar al sector, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, hacer que las cosas funcionen de mejor manera, ha sido instrumento para callar voces críticas o para perseguir organizaciones, ¿no? Mira que en Nicaragua no hay organizaciones, con la ley de agentes extranjeros, como se la conoce, porque de un plumazo hasta la Iglesia Católica desapareció. Le quitaron personería jurídica, o la Cruz Roja nicaragüense, símil de la Cruz Roja ecuatoriana, desapareció de un plumazo con esa ley. En El Salvador, en los últimos días, se ha conocido de organizaciones que dicen es imposible operar con las amenazas de la ley. Entonces, yo de nuevo espero que esto sirva para blindar al sector, reforzar nuestros mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que además son producto de la autorregulación de muchos, y apunte a hacer un ambiente más pacífico y depurado a un sector que es vital para el país, porque la sociedad civil no solo hace beneficencia, no solo hace ayuda social, fiscaliza, ocupa espacios de participación, genera observatorios, fortalece capacidades del sector público. Mira que incluso este gobierno, y en este momento, cuña comercial, el día de hoy se cierra un ciclo de gobierno abierto. Hoy es la última mesa de co-creación de un esfuerzo colaborativo del que participa la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, el Consejo, todas las funciones del Estado, todos los niveles de gobierno, la sociedad civil, organizaciones, la academia, co-creando soluciones a los problemas de la ciudadanía, esfuerzos colaborativos, haciendo equipo. Ahí también está, pues, la cooperación internacional, y a eso tenemos que apuntar, arrimar todos el hombro para fortalecer la democracia, fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la transparencia y la integridad. Lo que apunta en ese sentido, en buena hora. Usted nos ha hablado de los elementos de control, de responsabilidad, de rendición de cuentas, de identificación de origen del SRI, de la UAF, del sector bancario, etcétera. Y a nivel internacional, ¿cómo está ese control? Mira, a nivel internacional, cada país tiene su regulación. Entonces, tú tienes, te pongo el ejemplo, organizaciones internacionales en Estados Unidos que se rigen bajo la legislación estadounidense y que levanta fondos bajo la legislación estadounidense y los canalizan bajo la misma ley. Entonces, ellos tienen sus propios controles allá, pero generalmente, para organizaciones como Ciudadanía y Desarrollo, son agentes de cooperación claramente identificados, visibles, conocidos. O sea, cooperación de la Unión Europea. Yo creo que todos los ciudadanos saben quién es la Unión Europea, ¿no? O el presidente Trump acaba de restringir. Acaba de pasar. Antes todos sabíamos quién era USAID, ha desaparecido USAID, pero sabíamos qué era, qué hacía, dónde estaba USAID. Entonces, esas agencias de cooperación son muy visibles, que cumplen con las legislaciones, que incluso, ojo, son agencias de cooperación estatales de otros países. Son las que han venido apoyando los esfuerzos de sociedad civil en Ecuador desde hace mucho tiempo. También fundaciones. Pero esas fundaciones están regidas a los controles internos. Fundaciones que desde el ámbito de la filantropía, que funciona, por ejemplo, en Estados Unidos, abren convocatorias, uno postula, canalizan los fondos, pero de nuevo, se firma un convenio, todo se bancariza. Entonces, el proceso incluso pasa por primeros filtros en los países de origen hasta lo que significan los filtros acá, ¿no? Entonces, Wilman, te digo, a mí sí me generó preocupación. Pero de que haya institucionalidad que no funcione o que haya puenteo de controles de algunas organizaciones para su efectivo funcionamiento. Pero a la vez, Mauricio, no hay temor a una nueva legislación. De los que hacemos bien las cosas nunca habrá temor. Es que de nuevo, Wilman, tú terminando esta entrevista vas a entrar a Ciudadanía y Desarrollo.org y vas a ver nuestros informes de auditoría, donde una auditora externa independiente dice, se han firmado convenios con estos cooperantes que han aportado tal cantidad de plata y coincide con la plata de los balances y de las cuentas y de lo que ha salido y de lo que ha entrado. Y ha entrado de aquí y ha salido de acá. Y tú entras a la página web, a la sección de transparencia y tienes los logotipos con enlace a los cooperantes. O sea, das clic y ves quién es el que está cooperando. Entonces te digo, los que rendimos cuentas, que no lo hacemos desde hace 3 meses, lo hacemos desde que nos creamos. Y nosotros tenemos 16 años, tenemos colegas de sociedad civil que tienen 30, 40 años y que también están desde hace mucho tiempo en la línea.
de la transparencia y de la rendición de cuentas, pues ahí seguiremos, ¿no? Independientemente de leyes o de decretos, porque creemos en la transparencia y porque no podemos pedir a otros lo que nosotros no damos. Clarísimo. El doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.